Bueno, siempre es buen momento para soltar, ¿eh? Bueno, estamos con Analía Pereira, licenciada en psicopedagogía, educadora en sexualidad humana, magíster en psicología y coordinadora de la filial Río Cuarto de la Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual. Y con ella hemos tocado el tema de la sexualidad y empezamos por un principio, si se quiere. ¿Cómo estás, Analía? ¿Qué tal? Buenos días. Y hemos llegado al momento en que, bueno, vinieron los cambios, llegó la adolescencia y nos toca enfrentar el momento de esos embarazos en adolescentes, justamente, que no son planificados, que no son deseados, pero que de pronto suceden. ¿Cómo afrontamos esa realidad en un hogar? Claro, nosotros siempre hablamos acá en el programa sobre la articulación que debe darse entre las instituciones educativas, porque hablamos de la Ley de Educación Sexual Integral, que tiene que ver con trabajar estos temas en las instituciones educativas y con las familias. Y ese nexo fundamental de articulación, ¿sí? De las cosas que trabajamos en la institución y que articuladamente con la familia también vamos potenciando, vamos brindando herramientas y vamos pudiendo generar esos lazos para que haya confianza mutua y se puedan hablar de estos temas, de algunos temas que tienen que ver, por ejemplo, con la prevención de aquellos embarazos no planificados, decimos. Porque hay estadísticas e investigaciones que dicen que la mayoría de los embarazos no son planificados. Por un lado tenemos lo no planificado, que luego cuando sucede puede convertirse en un proyecto y muchas veces no es así. Muchas veces se dan situaciones inesperadas, que pueden ser de pérdidas, también se pueden dar situaciones donde ocurren abortos, también se pueden dar situaciones en las cuales se decide no continuar con la maternidad o la paternidad y se da el bebé en adopción. Bueno, hay muchos caminos y recorridos. Lo importante es que podamos ver la particularidad, Ivana. Exactamente. Yo creo que cada niña en ese momento que será trascendental para su vida, bueno, es única. Cada niña mujer, la instancia de un embarazo, seguramente en la mayoría de los casos no buscados, bueno, tiene un entorno particular también, lo que hace que, bueno, la manera de afrontarlo sea de una manera o de otra, pero bueno, debemos estar preparados. Y también es bueno que los adolescentes estén preparados, ¿no? Que es a lo que apuntamos aquí en el programa. Mientras vamos viendo allí algunos datos, hay 322 nacimientos por día de madres adolescentes. En Argentina el embarazo adolescente representa el 15% del total de nacimiento. ¿Cuál es el planteo de esas niñas, Analía, cuando llegan a su casa a tener que contar esta noticia? Generalmente se dan situaciones, bueno, de mucha incertidumbre al principio, ¿no? Hemos hablado acá de la primera relación sexual, Ivana, y cuando hablamos de eso, muchas veces corren algunas ideas que son mitos, que tienen que ver con que en la primera relación sexual no hay posibilidades de embarazo, y esto tiene que ver también con una falta de conocimiento. Pero cuando hablamos de brindar información, que es uno de los temas que trabajamos dentro de la educación sexual integral, es bueno también que pensemos cómo apropiarnos críticamente de esa información. Porque muchas veces se dice, los adolescentes, los jóvenes tienen acceso a la información, pero esa información no muchas veces tiene el rigor científico, no muchas veces es una información acertada, validada científicamente, la información que sí trabajamos dentro de la institución educativa y también dentro de los ámbitos de salud, ¿no? Articuladamente con los dispensarios, con los centros de salud, con los médicos, médicas, enfermeros que pueden haber y que desde la institución trabajamos en conjunto. ¿Por qué se puede dar, Ivana? Volviendo a tu pregunta, que hay muchas veces que las adolescentes pasan por un periodo en el cual, bueno, no tienen su primera menstruación, ni siquiera están en conocimiento de que pueden estar gestando un embarazo, ¿no? Claro.
mientras seguimos conociendo datos, para que tomemos verdaderamente en cuenta este factor del embarazo no buscado, 69% de madres adolescentes no planearon ese embarazo, el 40,4% de mamás adolescentes encuestadas no deseaba o no lo había planeado, y el 20,3% de madres adolescentes encuestadas hubiese preferido esperar a tener su primer hijo en aquel momento. Tenemos también un video para que veamos el testimonio de una mamá adolescente, de una futura mamá adolescente, y después compartimos acá algunos de tus pensamientos. Bárbaro. Yo quedé embarazada a los 16 años, cuando cursaba tercer año de la secundaria. En ese momento, bueno, la verdad que no fue buscado mi bebé, pero bueno, fue una cosa que sucedió. Según estudios oficiales y privados, el 15,6% de los bebés que nacen en el país pertenece a madres adolescentes, y cerca de la mitad de esas madres no se cuidó en su primera relación sexual, porque pensaba que en esa etapa no había riesgo de embarazo. Sin embargo, los mismos estudios revelan que la mayoría de los adolescentes conoce el preservativo o algún método anticonceptivo, pero que no lo usa o lo usa mal. Nosotros sí, con mi pareja nos cuidábamos, pero no nos cuidábamos de la manera que realmente tendremos que hacerlo, ¿no? Siempre utilizamos el preservativo, pero no de comienzo a fin, sino que, bueno, más o menos no. O sea que lo usamos, pero no bien usado. Una de las que se encarga acá de todas las madres embarazadas me dio la oportunidad, o sea, de poder anotarlo a mi bebé una vez que él pueda nacer, que siga viniendo yo al colegio, que lo podía tener a él acá en el colegio, en la planta baja, todo así hay un jardín maternal en el cual él puede venir desde los 30 días para adelante. Muy bien. Mientras veíamos este corto con Analía conversábamos, bueno, de esto que cuenta esta mamá niña, ¿no? Que es el desconocimiento de los métodos anticonceptivos, justamente, el uso del profiláctico más tarde, no desde el principio. Sí, bueno, este es un factor bastante claro, importante porque desde la educación sexual integral se abordan los métodos anticonceptivos porque es un derecho conocerlos, incluso el uso correcto. Claro. Porque cuando decimos, muchas veces yo escucho familias que le dicen, bueno, sí, yo le di a mi hijo, por ejemplo, porque el preservativo masculino se asocia a que se lo debo enseñar al varón y la mujer no lo puede tener porque también circula el hecho de decir, bueno, si una mujer tiene un preservativo, ¿qué van a pensar de ella? Esto muchas veces se lo dicen a las chicas. Está bueno que todos y todas podamos empoderarnos. Claro. Si las chicas también llevan el preservativo y lo saben usar correctamente y pueden también cuando se vinculan en una relación sexual con un varón, también hacerle notar a él que ellas saben del uso correcto. Porque como decía esta joven, usamos preservativo, pero no lo usábamos desde el principio hasta el final. Entonces esto tiene que ver con un uso inadecuado del preservativo, porque que diga solamente se colocan el preservativo en el momento de eyacular, eso no es correcto, porque antes hubo contacto sin el preservativo. Bien, por eso la importancia también de la charla, del debate, de poder conversarlo en casa, especialmente más allá de que, bueno, hoy a partir de la ley de sexualidad integral, bueno, se habla en las escuelas, ¿no? Pero bueno, hay momentos en los que hay que hablarlo en la familia. Hay que hablarlo en la familia para que realmente tengan las herramientas para poder cuidarse y no solo de un embarazo no deseado, sino también, y si te parece, lo podemos hablar en el próximo encuentro, de estos métodos que sirven para, bueno, prevención de enfermedades. Claro, también, porque hablamos no solo de los embarazos, sino también de las infecciones de transmisión sexual, claro, como bien vos decías, Ivana. Entonces, el uso del preservativo, el uso de las pastillas anticonceptivas, de la píldora del día después y demás. Y también me gustaría destacar ahí, como veíamos en la placa, esto de las responsabilidades compartidas. Por eso hablamos embarazos
paternidades y maternidades, porque también hay alguien que ejerce el rol paterno, y empecemos a pensar también en las nuevas paternidades, ¿no? Las nuevas masculinidades, para que ese rol paterno no sea solo el proveedor. Hay una mirada muy puesta en la niña, ¿no? En el momento del embarazo, por el hecho obvio de que es quien lleva adelante, bueno, el embarazo propiamente dicho, los 9 meses, quien pone el cuerpo. Quien pone el cuerpo. Pero claro que está ese papá, ¿no? Que tal vez esté viviendo el mismo temor o en casa estén viviendo la misma situación y bueno, es con ese joven que también hay que hablarlo, ¿no? La maternidad en la adolescencia es más frecuente entre las jóvenes de sectores pobres y las que tienen menor nivel educativo, eso es lo que se piensa, ¿no? Las madres adolescentes con menor nivel educativo, dice, triplica a la que se observa en las adolescentes con seguridad, con secundaria incompleta y más. Estas son cosas que, bueno, se dicen y se suponen, que tiene que ver con, bueno, los sectores más vulnerables. Claro, porque hay un análisis de alguna manera estadístico que dice que los sectores con menores recursos económicos tienden, ¿no?, también a repetir algunas cuestiones que venían instauradas familiarmente, y que, bueno, el hecho de... Hay en sectores por ahí más adinerados donde se toman otras decisiones que muchas veces quizás no encuadran dentro de lo legal, porque esto está tapado también, porque sí, claro, las cifras de los abortos no las tenemos oficializadas porque, bueno, porque el aborto está penado, ¿no? Entonces hay una corriente que viene luchando por la despenalización del aborto, que también sería un tema que sería bueno que tocáramos, pero hay toda una franja etaria que se practican abortos y que estos están silenciados, ¿no? Claro. Nadie habla, no tenemos estadísticas, y hay muchas mujeres de sectores empobrecidos que mueren. Sí, ahí estamos viendo, ¿no? 20% de las mamás, claro, consideran interrumpir el embarazo. Tiene que ver con el temor, con lo que vendrá, con a veces, bueno, la soledad y la falta de recursos, como vos decís, ¿no? En muchos casos. Sí, también el tema del nivel educativo, cuando uno tiene proyectos, por eso siempre es bueno trabajar con los jóvenes la idea del proyecto. No solo lo que tiene que ver con que nos cuidemos, con que tengamos información científica y válida, con que usemos los métodos anticonceptivos, con que tengamos acceso a esos lugares, porque la Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable me dice que debo tener acceso. Pero si esos lugares, por ejemplo, están cerrados los fines de semana, si yo necesito la píldora del día después, si no está el lugar habilitado, si no hay consejerías amigables, porque esto también está contemplado. Entonces, dentro de los ámbitos de salud, debo tener los profesionales que no estén señalando ni estigmatizando, claro, sino dando el espacio para que los jóvenes se puedan acercar y puedan contar las situaciones que han vivido, y que este profesional sea quien les brinde las herramientas y el espacio para poder hablar. Tal cual. Bueno, el espacio para poder hablar es lo que nosotros tratamos de tener y de brindar desde aquí en el programa. Y les decimos que si quieren pueden enviar sugerencias, como lo han hecho en varias oportunidades, preguntas también, para que Analía, que está capacitada en esto de poder hablar con los jóvenes, de buscar las mejores palabras, los conceptos acertados y los válidos, ¿no? Los verdaderos. Bueno, nosotros desde aquí lo que intentamos es ayudar un poquito a eso, ¿no? A que de sexualidad, bueno, justamente sí se hable. Te saludamos. Bueno. Hoy, Analía, te invitamos para tocar este tema en tu próxima visita, porque nos queda pendiente esto que tiene que ver con, bueno, justamente promocionar y promover el uso adecuado de medios anticonceptivos y sobre el uso también en el momento de prevenir enfermedades. Bárbaro. Muchísimas gracias por esta visita.